Dime. Ok, ya estoy grabando, creo. Listo. Ay, no. No, no, no. No, no. Ok, chicos, ahí está. Listo, buenos días, chicos. ¿Me pueden ver todos, verdad? Sí, me escuchan bien, me pueden ver bien. Sí, Miss. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han amanecido hoy? Bien. ¿Qué tal la semana? Buenos días, Miss. Perfecto. Buenos Buenos días, Miss. días, buenos días. ¿Pudieron Buenos ver? días, Miss. Hola, buenos días. Buenos días a todos, chicos. Me gustaría saber si lograron, voy a ver, ponerme los audífonos. Si lograron clase por la plataforma. ¿La pudieron revisar? ¿No? Yo sí, ¿Algunos Miss. sí? Muy bien, Matías. Muy bien, Jean-Pierre también. Miss, solo me Sí. falta hacer la Chicos, extensión y termino sí. gramática. No, ortografía. Gramática. Vamos a hacer No, competencia ortografía. ahorita. Matías. Ortografía, mi fe. Ah, ya, ortografía. Ok, está bien. Ok. Bien. Ok, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la clase de competencia lingüística. Este curso no lo hemos tomado anteriormente, pero pero bueno, he revisado sus comentarios y ahí estoy. Ya está. ¿Se han dado cuenta que esta clase más o menos trata, sobre qué trata? A ver, De los dioses. quiero escucharlos un ratito De mientras. los dioses. De los dioses. ¿Cómo están las clases? A los que son mitad mortal, mitad Dios. ¿Cómo se llaman estos seres? Que son mitad, mitad. Semidioses. Son los semidioses. Hemos visto a los titanes también, a los semidioses y a los dioses ¿de qué? De la mitología, ¿de cuál mitología hemos estado? La mitología griega. Mitología griega, muy bien, así es. En la antigüedad, en la historia, los griegos creían, igual que por ejemplo en el Perú sucede con los incas, estos personajes creían en dioses que podían ser capaces de mover el cielo, la tierra, los rayos, el mar. A ver, para hacer un pequeño repaso, me gustaría saber si ustedes conocen al dios del mar. ¿Quién es el dios del mar? Poseidón. Poseidón. Bien. Poseidón, así es. Ahora nosotros lo conocemos como Aquaman, ¿no? El rey de los mares. Sí. Aquaman, así es. La película está, de hecho, inspirada en lo que es Poseidón. Después conocemos al dios del cielo. ¿Quién es el dios del cielo? Zeus. 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 Y el dios del inframundo. ¿Quién será el dios del inframundo? Hades. Hades. Ares o Hades. Hades. El dios de la guerra es Ares. El dios de la guerra es Ares. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estar repasando. Vamos a estar viendo otro tema. Son dos temas que van bastante desarrollados. A ver, ¿alguien me ayuda si es que lo han copiado, alguno de ustedes, a leer qué es lo que es el tema 6? Yo sí, El tema Miss. 5, perdón. A ver, el tema Yo 5. sí. ¿Cuál es el tema que vamos a estar desarrollando en este tema? Los géneros literarios. Muy bien, son los... A ver, déjenme revisar acá un ratito.
Así es. Vamos a estar revisando lo que son los géneros literarios. ¿Ustedes tienen idea de cuáles son los géneros literarios o para qué sirven en este caso? El lírico, narrativo y dramático. Así es, los géneros literarios sirven para crear una historia. También, muy bien, excelente opinión. ¿Para qué otra cosa podrían servir los géneros literarios, no? Sabemos que obviamente estamos hablando de la literatura, obviamente, ¿no? Los géneros literarios tienen la función de realizar una clasificación, no nos olvidemos, ¿sí? De realizar una clasificación en las 1000 especies que existen en el mundo de libros, porque no todos los libros, los textos así como este, son iguales. Tienen diferentes características, como por ejemplo un poema, una novela o una obra teatral, que no va a ser lo mismo que un poema. Entonces, para nosotros comprender esta clasificación, seguimos empezando. Vamos a empezar ya porque vamos más o menos 10 minutitos aquí, ¿sí? Para conocer nosotros esta clasificación vamos a tener que comprender que hay los tres más importantes, quizás, que desde antes de Cristo ya los venimos manejando. Estos son, como dijo su compañero, el género lírico, el primero, el género narrativo y el género dramático. Ahí están los tres. Sí, están los... Sebastián, déjalo, perdón, un ratito. ¿Mis cuáles eran? Ahorita lo vamos a ver un ratito. Los géneros lírico, el género narrativo y el género dramático. Aquí he preparado un material, por si acaso ustedes no lo han visto, por si acaso no lo hemos visto todavía, en las diapositivas. Entonces, aquí he puesto quizás lo más importante de lo que son cada tipo de género, ¿ok? Vamos a conocer el día de hoy cuáles son estos tres tipos de género, ¿sí? En este momento quizás no es para copiar, sino para escuchar atentamente y participar, y ya después van ustedes copiar por las diapositivas que les he pasado, que está técnicamente lo mismo. Ok, empezamos entonces con el primer género literario, que me gustaría pedir a Gracia. Gracia pequeña, a ver, solo Gracia enciende su micro, los demás lo tenemos apagado. Sí, Jean-Pierre. Jean-Pierre, Nicole, por favor, también apagamos el micro, ¿sí? Muy bien, gracias. A ver, ¿puedes leerlo o te acerco un poquito más? Vamos con el primer género, ¿sí? El primero. El primero. Sí, el primero, el que dice lírico. Lírico, escrito en verso, se expresan emociones. Ahí está. Otra vez, por favor. Lírico, escrito en versos, se expresan emociones y sentimientos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. El género lírico es aquel que está escrito en verso. ¿Alguien sabe lo que es una escritura en verso? Una escritura en verso es la que se hace no utilizando toda la línea como lo hice yo. Esta es una escritura en prosa. La escritura en verso es más cortita y le utilizamos varias líneas. ¿Ustedes quieren adivinar a qué especie o qué tipo de escritura pertenece al género lírico? Empieza con P. Y como dicen el... Poema. Muy bien, es el poema, ya que como dijo nuestra compañera, en el género lírico vamos a expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo. Usualmente siempre vemos los poemas dentro de, cuando vamos a escribir, por ejemplo, a la chica que nos gusta, a nuestra enamorada, a nuestra mamá, le escribimos un poema, cuando le decimos que la amamos mucho, que la queremos mucho, o quizás a un hermano que está muy lejos. Y, ¿saben? Ustedes han escuchado lo que es el rap. Han escuchado, ¿verdad? En el rap hay una rima. En los poemas es lo mismo. En los poemas existe una rima. Aquí llamamos en los poemas lo que es la música. A ver, Israel. Aquí escuchamos en los poemas lo que es la rima.
hay una musicalidad dentro de sus líneas, ¿no? A veces si leemos un poema sentimos que estamos cantando, ¿sí? Es porque tienen una rima y porque usualmente la última palabra siempre va a ser casi igual a la palabra del siguiente verso, a la última palabra del siguiente verso, ¿sí? Entonces, vamos a ir con el segundo género, el cual es el narrativo, ¿sí? Me gustaría que Dairon, a ver, ayúdame a leer el segundo género, Dairon. ¿Lo puedes ver desde allí? Me avisas para Miss, un poco acercarnos. más allá, no veo. Ok, a ver. Entonces, Ahora sí, ya, ok. narrativo, es el narrador cuenta los hechos de una o más personajes. Muy bien, gracias, Dairon. Muchas gracias, Dairon. Como dijo nuestro compañero Dairon, en el género narrativo vamos a encontrar a un narrador. Ustedes, a ver, me gustaría hacerles una pregunta. Si cuando eran chiquitos o quizás cuando han visto alguna vez o han escuchado sobre el narrador de cuentos. El narrador de cuentos. Yo sí, ¿He Miss. escuchado? Era un viejo, así con unas canas, con su carita toda arrugada, tenía una nariz muy grande y tenía una mascota, un perro. Muy bien, Matías, lo han escuchado. El perro y el narrador de cuentos contaban, valga la redundancia, cuentos. El perro hablaba, ¿pueden creerlo? Esto lo pueden encontrar en videitos por medio de YouTube, etcétera, etcétera. También han escuchado quizás hablar sobre la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan? En el que una tortuga y una liebre van a hacer una carrera, ¿sí? Se han escuchado, ¿verdad? Este es muy conocido, una fábula, las fábulas de Esopo, que las llamamos ahora, de la liebre y la tortuga, es una de ellas. Y al final, ¿quién gana en esta fábula? La tortuga. La tortuga, sí, es muy bien, porque La la liebre tortuga. se quedó dormida. La liebre se quedó dormida pensando que iba a ganar, y la tortuga, muy lenta pero siempre constante, gana la carrera. Entonces, en el género narrativo vamos a encontrar siempre... Miss, ¿Sí? no, Dime, no se ve. Acá estoy. No lo puedo ver. Se ve en Sí, cruz. se ve. ¿No me ves? Yo sí la veo. Veo, Miss. Yo también. Se ve en cruz, se ve en cruz. Yo también la veo, Miss. Sí la veo, Miss. Bueno, Davan, ¿estás seguimos bien o entonces. qué? Gracias, chicos. Ah, No puedo tomarle la fiebre. Muy bien. Entonces seguimos, ¿sí? Apagamos los micros. Ok, muy bien. Sí, como les venía diciendo, en el género narrativo vamos a encontrar a una persona que nos cuenta lo que sucede. Siempre vamos a escuchar lo que dicen en los cuentos, por ejemplo, había una vez en el país de nunca jamás. ¿Alguien sabe dónde es el país de nunca jamás? ¿Han escuchado sobre Peter Pan? Sí. Peter Pan vivía en el país de nunca jamás, ¿sí? Esta es una novela de cuentos infantiles. Peter Pan vivía en el país de nunca jamás. Vivía un niño que podía volar, donde existían hadas mágicas, que tenían un polvo de hadas que permitía a los niños normales que puedan volar. Habían piratas en el país de nunca jamás, y también encontramos a uno que es el antihéroe, que su nombre es Garfio. Así, de esa manera es lo que un narrador nos va a introducir en una historia. Él siempre va a decir, por ejemplo, y encontramos aquí a la princesa, la llamada Bella Durmiente, que fue rescatada por su príncipe azul. Así vamos a encontrar un narrador que él va a ser el principal motor que va a mover a todos nuestros personajes. Aquí, por ejemplo, encontramos a los que son las novelas y los cuentos. ¿Sí? Las novelas y los cuentos. Siempre encontramos aquí que van a existir diálogos entre nuestros personajes y que va a ser un narrador el que va quizás mover a todo lo que sucede en la historia. A diferencia de lo que sucede en el género dramático. A ver, Heider, ¿me ayudas a leer lo que es? Muy bien, Matías, así es. Lo que es el género dramático, todos los días lo ves. Me avisas si lo puedes ver bien. A ver. Ahí está, el género dramático.
Ahí está, ¿lo puedes Aquí ver se bien? encuentran Ajá. Aquí se encuentran los actores. ¿Y qué más, Heiden? Ok, voy a leer yo en vez de su compañero para avanzar, ¿sí? Aquí en este género literario se encuentran los actores y hay muchos diálogos. ¿Alguien quisiera adivinar o tiene alguna idea de que en qué lugar nosotros podemos encontrar a este tipo de género? Es un lugar físico, un lugar al que nosotros vamos y encontramos allí a actores, a personajes y llevan un diálogo para que se desarrolle toda la ¿Canal historia. de televisión? No, en el canal de televisión no es. Es en el Teatro. Teatro. Es en el teatro, muy bien, así es. El género dramático se desarrolla en el teatro. Nosotros, bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a algún teatro quizás? No. Todavía no, está muy bien, está perfecto. Pero cuando nos toque la oportunidad, a ver chicos, por favor, tenemos nuestros micros apagados. Pero cuando sea el momento en el que nos toque ir a un teatro, ir a visitar, vamos a ver, o quizás lo hemos visto por televisión, que hay una especie de butacas, están los asientos así hacia abajo, y está el estrado. Y en el estrado, que está un poquito más arriba, podemos ver a los personajes, a los actores en este caso, que van a realizar una serie de personajes. Y estos personajes, en la obra teatral, no encontramos un narrador, porque la obra se desarrolla por diálogos. Así es, la obra se desarrolla por diálogos. Todo lo que nos van a tener que contar en esta historia lo van a realizar los actores, ya sea el protagonista y los personajes secundarios. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una obra teatral de William Shakespeare, ¿verdad? Ustedes la han escuchado. Esta obrita teatral, que es muy pequeñita, está realizada por diálogos. Todos hablan mucho, no hay alguien quien cuente una historia. Nosotros vamos a ir descubriendo mientras leemos la obra, vamos a ir descubriendo qué es lo que sucede en la trama. ¿Sí? Esto entonces son los tres géneros dramáticos, los tres más importantes, son como los pilares para nosotros realizar una clasificación en la literatura. ¿Sí? A continuación vamos a ver lo que es el sexto tema, ¿ok? El sexto tema, ¿alguno de ustedes sabe cuál es este tema de aquí? El que vamos a leer el sexto. Es una obra, la Ilíada, así es. la Ilíada. Así es, muy bien. El sexto tema, el que sigue, va a ser la Ilíada. Y les voy avanzando un poquito que la Ilíada pertenece al género lírico, ya que es un poema. Así es. A lo largo de la historia lo han adecuado para que sea un libro, que lo podamos leer, pero originalmente era un poema de muchísimos versos. Y antes no existía, por ejemplo, la escritura. Entonces los poetas, los trovadores, que se les conoce, lo hacían todo de memoria recitaban la Ilíada entera. Imagínense, yo tengo acá mi librito que son 400 páginas, imagínense estar narrando o recitando 400 páginas Sí, ahorita vamos a avanzar, no se preocupen chicos, yo también estoy pendiente de la hora. Sí, imagínense ustedes estar narrando o estar declamando un montón de versos y de memoria, ¿sí? Es por eso que vamos ahorita a conocer, ya que acá a un costadito tengo lo que es el material para desarrollar lo que es la Ilíada. ¿Se acuerdan que habíamos conversado al principio sobre que estábamos estudiando los dioses, los semidioses? También alguno de ustedes se acuerda de Hércules, el cual es un semidios, que por ejemplo realiza muchos trabajos. Uno de ellos es la hidra de Mela,
matarla, obviamente. Después tenemos a la sierva de Serinia, que fue capturarla. Después tenemos el toro de Creta también, que fue domar a este toro de Creta, casi un animal mitológico. El cinturón de Hipólita, el que fue una batalla muy sangrienta. No lo conozco. Ahí está. Esos fueron uno de los trabajos de Hércules. Hércules también es el que derrota al perro cancerbero. Ustedes han escuchado sobre Hércules, ¿verdad? Hay muchas películas sobre este personaje. Y él era un semidios, que con todo lo que él hizo, al final se Y convierte... no lo veo. Acá estoy. En un dios. ¿Sí? Lo importante es que me escuchen, chicos, ¿sí? Si no me pueden ver es cuestión del internet, pero lo importante es que estén escuchando. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es la Ilíada. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna película sobre este suceso? ¿O conoce quizás, o han conocido, han escuchado? Sí, Muy bien, sí la pero más o vimos. menos, ¿qué trata? ¿Qué trata sobre la Ilíada? ¿Verdad? Es bien conocida, ¿verdad? Aquí vamos a aprender, vamos a hacer un repaso de las películas que hemos visto y vamos a aprender. ¿Alguien sabe o alguien quiere adivinar por qué se llama Ilíada, la obra? La Ilíada. ¿Alguien sabe por qué? Tiene un sentido. Están las diapositivas, a ver aquellos que si lo han podido revisar. Bueno, lo que sucede... Había un nombre que era casi igual a la Ilíada, por eso lo pusieron ahí. Se llamaba también Ilión. Muy bien, así es, excelente. La Ilíada, tiene el nombre de la Ilíada. A ver, apagamos el micro, chicos, estoy teniendo un poco de interferencia, por favor. Muy bien, la Ilíada tiene este nombre porque todo el suceso se va a desarrollar en una ciudad de Troya. Y la ciudad de Troya se llamaba Ilión, la capital, por así decirlo. ¿Okay? Por ejemplo, hablando de Perú y Lima, en este caso sería Troya e Ilión. En esta ciudad se va a desarrollar todos los sucesos que van a ocurrir. Como ya les había mencionado hace un momento, este fue un poema. ¿Alguien sabe por quién fue escrito este poema? Ustedes han visto obviamente Los Simpson, ¿verdad? ¿Quién es el papá de la familia Los Simpson? Homero. Homero. Muy bien, así es. Acuérdense siempre. Sí, gracias chicos, apagamos el micro. Acuérdense siempre, Homero es un poeta griego. Acuérdense siempre de Los Simpson. Homero es un poeta griego quien se le atribuye la creación o quizás la divulgación de este poema de la Ilíada y también de su otra obra maestra que es la Odisea, ¿okay? Que es la continuación de este suceso. La Ilíada, en general, se va a desarrollar sobre un hecho muy importante, sobre una batalla. ¿Alguien conoce este nombre? Ahí está. La guerra de Troya. Se va a desarrollar alrededor de la guerra de Troya. Pero no toda la guerra, no vamos a ver toda la guerra. Se va a desarrollar solo en las últimas 2 semanas, ya que esta guerra duró 10 años. Tuvo 10 años de duración. 10 años de duración en el que 2 pueblos, 2 culturas diferentes estuvieron peleando. Acá tengo mis guantes de box. Ellos estuvieron peleando por 10 años. En este caso, obviamente, no eran peleitas así, sino encontrábamos escudos, flechas, ¿qué más? Espadas, catapultas. Ustedes han visto, quizás si han visto la película, estamos hablando de una época antigua, ¿no? Donde encontramos todavía guerreros como los gladiadores. Entonces, la guerra de Troya dura 10 años y todo este libro que tiene más o menos 400 páginas de historia, duran solo 2 semanitas, ya que esta fue una guerra muy extensa. Entonces, en esta guerra, en esta batalla, se van a estar disputando 2 bandos muy importantes. El primero, aquí está, son los griegos. Así es, muy bien. El primero son los griegos. Y en el segundo, como segundo Miss, no lo competidor. escucho bien.
¿Los demás se escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar bien? Y mis. Sí, mis. Entonces seguramente es el internet pequeño. Ahorita en unos momentos ya se va a regularizar. Entonces, está un poquito, como ustedes saben, saturado, esa es la palabra. Entonces, en el otro bando vamos a tener a los troyanos, a los famosos troyanos. ¿Sí? Esta guerra se va a desarrollar entre estos dos bandos, pero tuvo un motivo. A ver, Maricielo, ¿tienes alguna consulta? ¿No? Ok, seguimos entonces. Ok, está bien. En esta guerra se van a estar batallando dos bandos, los que son los griegos y los troyanos. Van a estar peleando por 10 años. Pero esta guerra tuvo un inicio. Ahorita vamos a averiguar. Sucede que 10 años antes, ocurrió un suceso bastante interesante y bastante gracioso, la verdad, para que nosotros iniciemos una guerra. Todas las diosas del Olimpo, ya sea Atenea, ya sea Afrodita, la diosa del amor, Hera, otra diosa, quisieron disputarse entre ellas quién era la más bella. ¿Quién era la más bella de todas las diosas? Entonces, escogieron quizás al hombre más guapo de la época, que tenía de nombre Paris, así es como la tienda en la que está Megaplaza. Quien tenía de nombre Paris. A ver, muy bien, ya silenciaron. A esta persona que tenían de nombre Paris para que sea el jurado de este concurso de belleza. Entonces, estaban todas las diosas, cada una de ellas le ofreció a Paris algo a cambio de elegir las ganadoras. Así es Israel, estamos hablando de la historia de Paris y Helena. Una de ellas le ofreció ser la persona más rica del mundo, otra de ellas le ofreció la vida eterna, pero Afrodita, nuestra diosa Afrodita, le ofreció que podría tener el amor de la mujer más bella de esa época. Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella. Ella era la diosa de la belleza y la diosa del amor. Entonces quería ganar sí o sí este concurso de belleza. Y adivinen quién ganó el concurso de belleza. Afrodita. Afrodita. Muy bien, así es, ganó Afrodita. Afrodita. Afrodita fue la campeona. Entonces, de esa manera es que resultó que Afrodita le conceda el amor de la mujer más bella en ese entonces, que tenía de nombre Helena. Así es, la mujer más bella en ese entonces tenía de nombre Helena. Y Afrodita le concedió el deseo de que él la pudiera tener. Sin embargo, aquí ocurría algo interesante, ya que Afrodita era una mujer que estaba casada. Casada, Una mujer que estaba casada, así es. Estaba casada con un rey quien era muy poderoso y tenía muchas tropas, muchas armas, etcétera, etcétera. Y su nombre era... No, ese es el dios. Zeus es un dios. En este caso estamos hablando de Menelao, quien es un rey esposo de Afrodita. Entonces Menelao dice, o sea, me van a quitar a mi esposa, eso no puede ser posible porque nosotros no podemos estar con las personas que están casadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Menelao dice, yo voy a ir a rescatar a mi esposa porque no la pueden raptar. No se la pueden llevar, eso no pueden hacer. Menelao era también hermano del rey Agamenón, quien era también un rey bastante poderoso para la época. Ambos eran reyes de ciudades muy importantes, en este caso de Grecia, de la ciudad de Grecia. Entonces, ambos países, ambas culturas,
los griegos y los troyanos entran en guerra inicialmente por el amor de una mujer, en este caso por el amor de Helena. Por eso pongo el número 1, que es el principal motor y el suceso número 1 dentro de la Ilíada, lo que se cuenta principalmente. ¿Por qué terminó en una guerra? Sí, también vamos a tener a 2 personajes muy importantes aquí en esta obra. Uno de ellos es, aquí está, uno de ellos es Aquiles. Así es, uno de ellos es Aquiles representando a los griegos. Ahí está. Y el otro de ellos es Héctor. Héctor, el quien era un príncipe troyano también. Aquiles es un guerrero griego, un guerrero muy poderoso. Les cuento que Aquiles era un semidios. Así es, su madre, una diosa, a muy temprana edad, lo sumergió en unas aguas de un lago mágico. Y eso hizo que en todo su cuerpo nada lo pudiera dañar. O sea, si una espada quería atravesarlo, no podía ser posible, porque él estaba recubierto, muy niño, de una sustancia que no podía hacerle daño. Aquiles sí tenía una debilidad, en el cual... ¿Ustedes han escuchado hablar del talón de Aquiles? ¿Han escuchado quizás hablar sobre ese término? Muy bien. Si han escuchado hablar es porque justamente se refiere a esta historia, ya que cuando Aquiles era chiquitito bebito, y su mamá lo sumerge, entonces al momento de sumergirlo solo lo agarra de los talones, y los talones nunca se llegaron a sumergir en estas aguas mágicas y poderosas. Entonces el talón era no se llegaron a sumergir porque su papá no lo permitió. ¿Cómo? Su papá no permitió que su mamá sumergiera completo. Que no lo sumergiera completo. El papá de Aquiles, que era un mortal. Porque pensó que lo estaba matando. Sí, así es, tienes mucha razón. Es por eso que no lo llega a sumergir completo, pero en realidad ese suceso era para proteger a Aquiles, ¿verdad? Entonces tenemos a Aquiles y a Héctor, quienes son 2 personajes muy importantes para esta guerra, ya que tienen ellos un duelo como personal. Dentro de la guerra tuvieron una pausa, y los 2 pueblos acordaron que sus 2 guerreros más importantes iban a pelear entre ellos 2 para que ya no muera más gente. Y cuando uno de ellos salía ganador, entonces esa persona ganaba su ciudad o su país al que representaba. En este caso, adivinen quién perdió esta batalla, ya que si estamos hablando de que Aquiles, además de ser un guerrero muy poderoso, muy valeroso, que tenía muchísima fuerza y el arte de la guerra la manejaba muy bien. Y Héctor, que también era un príncipe muy luchador, pero si hablamos de un semidios que no le podía hacer nada, que nada le podía hacer daño, adivinen quién de los 2 ganó. Héctor. Aquiles. Aquiles ganó. Mira, Aquiles. Muy bien, así es. Aquiles fue el ganador de esta guerra. Y Héctor era muere. mejor. Héctor muere. El pobre Héctor, el príncipe Héctor, quien tenía a su esposa y a su pequeño hijo, fallece a manos de Aquiles. En este momento también hay una stop en la guerra, ya que, sí, pobrecito, él era una persona muy Pobrecito, mi buena. causa. Héctor, de hecho, era hermano de Paris, entonces como que se sacrifica por lo que había hecho su hermano Paris, entonces como que muere por una causa en vano, digamos, porque no era el problema de él, nada más que en ese momento existía mucho lo que es el honor de la ciudad, el honor del guerrero, entonces las personas se iban a pelear así, nada más sin interesarles nada. Este es un segundo suceso muy importante, el que se va a llamar los funerales de Héctor, ya que justamente se va a centrar en lo que es la muerte de Héctor, la batalla y la muerte de Héctor y los funerales, ya que Héctor, les cuento que era un príncipe muy importante para Troya, era el heredero al trono, y le realizan unos funerales muy gigantes, hacen como una pira de madera,
una pira gigantesca de muchos metros y lo queman a Héctor, porque esa era la costumbre anteriormente. Para terminar, tenemos otro suceso muy importante. Yo lo he dividido en 3 partes, ya que son los 3 más importantes. El último de ellos es con lo que termina la guerra de Troya. Sí, en unos minutitos ya estamos terminando. ¿Ustedes han escuchado o quieren decirme, alguno de ustedes, qué suceso o qué es lo que tuvo que ocurrir para que la guerra entre estos dos bandos terminara? ¿Qué ocurrió en ese? ¿Alguno de ustedes sabe? Está aquí, a los que puedan leer. El caballo de Troya. El caballo de Troya. El caballito de Troya. El caballito de Troya, muy bien, el caballo de Troya. Sucede que en ese entonces, de parte de los griegos, había también un guerrero muy astuto. Él más que pelear, era muy inteligente, muy astuto, muy estratega. Su nombre es Ulises. Ulises u Odiseo es también su otro nombre. Ulises tuvo la grandiosa idea, les cuento, de simular una retirada. Quiere decir que los griegos que estaban en el mar, en la orilla del mar, en la orilla del mar de la ciudad de Troya, tuvo la grandiosa idea de simular una retirada. Quiere decir que un grupo de griegos se fue de vuelta a su ciudad, pero otro grupo grande de griegos se quedó. Entonces, entre ellos, De repetición. construyendo un caballo de madera. Construyeron un caballo de madera. Entre ellos construyeron un caballito de madera en el cual sí, chicos, por favor, ponemos silenciar a los micros, por favor, si me ayudan bastante en eso. Sí, en unos minutos ya vamos a terminar, a ver. ¿Cuánto En falta? un minuto creo. Ponemos, por favor, silencio a los micros. Ok, entonces Ulises tuvo la grandiosa idea de fabricar un caballo que por dentro era hueco. Quiere decir que no había nada, por adentro era hueco. Y en ese hueco se metieron todos los guerreros griegos. Se metieron todos. Entonces los troyanos creyeron